vamos a avanzar, vamos a empezar en esta hermosa mañana. La verdad es de que quiero decirles de que me sorprenden, me sorprenden de que son ustedes personas fieles, que no se agüitan. Dicen aquí, no se agüitan, hermanos, ¿verdad? Ante las situaciones, ¿verdad? Que luego nos toca que enfrentar. Pero fíjese que estaba yo pensando ahorita, voy a quitar el micrófono para que no oigan. Estaba yo viéndolos a ellos allá y digo, si ellos están dispuestos, hermanos, a enfrentarse a las dificultades, ¿verdad?, que el ambiente nos presenta, ¿no?, por venir a celebrar un cumpleaños. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Ellos van a celebrar un cumpleaños. Nosotros, hermanos, celebramos que será la gracia de Dios, será el amor de Dios. Celebramos lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Así que, hermanos, ármese mentalmente, ¿verdad? De que lo que queremos es agradar al Señor, ¿verdad? No venimos a agradarnos a nosotros mismos, sino queremos agradarle al Señor, ¿verdad? Y no siempre es fácil, no siempre es fácil, ¿verdad? Sobre todo para nosotros que estamos aquí en este lugar, pero vamos a hacerlo, hermanos. Muy bien, les voy a invitar a que abran su Biblia. Abran su Biblia ahí, hermanos, en el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, hermanos, capítulo 12. El Evangelio de San Juan, capítulo 12. Y su versículo 36. Pero fíjese lo que le voy a decir. San Juan, capítulo 12, verso 36. Pero en el versículo 36, a la mitad del versículo 36. 36b, donde está, hermanos, el título. Hay un título regularmente ahí en las Biblias. La mitad del versículo 36 tiene un título. Ahí es donde vamos a leer hacia el versículo, hermanos, 41 nada más. 36 parte B, hasta el versículo 41. Pónganle mucho sentido, hermanos, a esta parte de las Escrituras, porque es muy importante. Dice ahí, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto
dice el versículo 39, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Nada más hasta ahí, hermanos. En esta tarde, hermanos, en esta tarde yo quiero hablarles, póngale mucha atención. En esta tarde yo quiero hablarles, hermanos, acerca de la causa y las consecuencias de rechazar creer en Jesús. A ver, repita conmigo, a ver si está conmigo. La causa y las consecuencias de rechazar creer en Jesús. De eso vamos a hablar y es bien importante que usted lo tenga aquí en su mente, ¿verdad? La causa y las consecuencias de rechazar creer en Jesús. En los estudios que he estado compartiendo los días jueves, que básicamente, hermanos, hemos estado tratando acerca de la vida eterna y últimamente nos hemos enfocado acerca de lo que Jesús enseñó acerca de la vida eterna. Ok. En esos estudios, el jueves que pasó, yo estuve mencionando, hermanos, acerca de, no del propósito, sino de los propósitos. Los propósitos con los cuales, o por los cuales, los propósitos por los cuales Jesús, hermanos, vino a este mundo. Y fíjense que les decía yo a los hermanos que al estar buscando, al estar indagando sobre estos motivos, pude encontrar por lo menos de 13 a 14 motivos por los cuales Jesús vino a este mundo. Les decía yo a los hermanos que aquí en el Evangelio de Juan, hermanos, encontré, póngame atención, encontré 41 versículos, escúcheme, encontré en el Evangelio de Juan 41 versículos, 41 ocasiones en la que Jesús dijo, hermanos, que Dios lo había enviado a él. Que si Jesús había venido a este mundo, había sido, hermanos, porque Dios lo había enviado a él. 41 ocasiones. Les he enseñado, hermanos, que cuando una idea, cuando un pensamiento es repetitivo en un escrito, en este caso el Evangelio de Juan, hermanos, es porque tiene mucha importancia, ¿verdad? Lo mismo hacemos nosotros cuando consideramos que algo que le estamos pidiendo a alguien, hermanos, tiene tanta importancia, lo que hacemos es repetirle. No se te vaya a olvidar. Y al ratito, acuérdate que te dije que no se te vaya a olvidar. Y ya se va a ir usted y dice, acuérdate lo que te dije. ¿Por qué motivo? Porque consideramos que eso, hermanos, es muy importante. El hecho de que en el Evangelio de Juan, en 41 ocasiones Jesús
haya dicho, hermanos, que el hecho de haber venido Él al mundo fue precisamente porque Dios lo envió. Ahora, Dios lo envió. Encontré en el Evangelio de Juan de 13 a 14 razones, motivos, causas por las que Jesús vino a este mundo. No las voy a mencionar todas. Solamente voy a mencionar la que tiene relación con lo que quiero yo hablarles. ¿Se recuerdan de qué les voy a hablar? ¿Se recuerdan de lo que les voy a hablar? A ver, díganmelo en coro. La causa y las consecuencias de rechazar creer en Jesús. Solamente les voy a mencionar de esas 13 o 14 razones, causas o motivos por las cuales Dios envió a Jesús a este mundo y Jesús vino a este mundo. Hermanos, solamente les voy a mencionar una porque tiene que ver con lo que voy a hablar en esta tarde. Uno de los motivos, hermanos, razón o causa por la que Jesús vino a este mundo, hermanos, fue porque Dios quería que la gente creyera en Él. Una de las razones por las que Jesús vino a este mundo, hermanos, fue precisamente porque el deseo de Dios, el anhelo de Dios en su corazón ha sido siempre, hermanos, que la gente pueda creer en su Hijo. Busque, para fortalecer este pensamiento, busque ahí San Juan capítulo 6. Busque ahí San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6. En su versículo, hermanos, en su versículo 25 en adelante. Fíjese, este versículo lo quiero usar para argumentar lo que les acabo de decir. Uno de los propósitos con los cuales, un propósito por el cual Jesús vino a este mundo y Dios lo envió a este mundo fue para que la gente pudiera creer en Él. Y dice ahí el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 25, dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, se están refiriendo a Jesús, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En el versículo 27 les dijo: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? La gente le dijo a Jesús eso: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? 29. Respondiendo Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Fíjense, déjeme ponerlo a usted
en el asunto realmente. Jesucristo, si usted lee el contexto, Jesucristo, hermanos, horas antes, Jesucristo le había dado de comer a más de 7,000 gentes. Nada más, hermanos, echando mano de ¿qué será? Unos tres pececillos y unos 5 panecillos. Había hecho él un milagro tan portentoso, hermanos, ¿verdad? Que metía la mano en la mochila de ese niño y sacaba peces y sacaba panes y eran más de 7,000 gentes. Y todos comieron hasta el cuello, hasta echar por la nariz, hermanos, pan y pescado. Y aparte de eso, hermanos, recogieron, usted lo sabe, hermanos, 12 canastas de sobras, de pedazos de pan y de pedazos de pescado. Después de haber hecho eso, Jesús, hermanos, se fue, dejó a la gente y se fue porque dice que la gente, cuando vio ese milagro tan poderoso, hermano, dice que la gente, hermanos, estaba pensando en su mente, estaban pensando, ese hombre, es decir, Jesús, ese hombre nos conviene hacerlo rey, nuestro rey, porque si tiene ese poder para hacer lo que hizo, de darle de comer a tanta gente con poquitos recursos, ¿qué no podrá hacer ese si lo tenemos como rey? Segurito que ese hombre llamado Jesús tiene la capacidad de derrotar al gobierno romano, y nosotros nos quitamos al gobierno romano de encima. Entonces Jesús lo que hizo, hermanos, fue que no se lo dijeron a él lo que yo les acabo de decir, pero Jesús, que no necesita que le digan nada, él entendió lo que la gente estaba planeando, lo que la gente estaba pensando, y lo que hizo Jesús, hermanos, fue que ¿qué? Se fue, mi hermano. Se fue. Y se fue hasta el otro lado del mar. La gente, hermanos, la gente lo comenzó a buscar. ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y no lo hallaba por ningún lado. Y luego pensaron, seguro que se fue para el otro lado del mar, o el otro lado del lago. Y lo fueron a buscar hasta allá. Cuando lo encontraron al otro lado del mar, hermanos, fue cuando le dijeron lo que acabamos de leer nosotros aquí. Se dieron cuenta que el versículo 9:1 comienza, el versículo 25 del capítulo 6 comienza diciendo, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? La gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, le preguntaron, Rabí, maestro, mi maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y ahí Jesús les dice lo que ustedes leyeron conmigo. Les dijo Jesús a la gente así, hermanos. Todos ustedes me buscan, les dijo Jesús, porque comieron y se saciaron ayer. Por eso es que ustedes me buscan, porque comieron free, porque comieron gratis. Y les dijo Jesús, esfuércense, les dijo Jesús, esfuércense no por el estómago, que no sea el estómago lo que les preocupe, sino el ¿qué? Sino el ¿qué, hermanos? El corazón. Que no sea el estómago lo que les preocupe, sino el corazón. Les dijo Jesús, en otras palabras. Ellos, la gente, cuando Jesús les dijo esto, la gente le preguntó a Jesús,
¿Qué debemos hacer? Le dijeron la gente a Jesús, para poner en práctica las obras que Dios hace. Dando a entender, hermanos, dando a entender que ellos querían saber de qué manera, hermanos, poder tener la capacidad de hacer lo que Jesús hacía. Esos milagros que Jesús hacía. En respuesta a Jesús a esa pregunta que la gente le hizo, le respondió en el último versículo que leímos, el versículo 29. Respondiendo Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Lo más seguro es que la gente estaba interesada en aprender cómo hacer esos milagros tan tremendos que Jesús hacía. Pero Jesús les dice, lo importante no es eso. Lo importante es, fíjense, lo que Dios quiere de ustedes, les dijo Jesús a la gente. Lo que Dios quiere de ustedes es que ustedes crean en mí. Eso es lo único. Miren, las traducciones aquí por el aire y toda la cosa no podemos hacerlo, hermanos. Pero miren, las traducciones populares dicen, hermanos, o traducen de esta manera, dicen: lo único que Dios quiere de ustedes es que ustedes crean en mí. Lo único que Dios quiere de ustedes es que ustedes crean en mí. Por eso les decía al principio, de esos 13 motivos que yo encontré por los cuales Dios envió a Jesús a este mundo y por los cuales Jesús vino a este mundo, hermanos, uno de ellos es porque Dios quiere, hermanos, que la gente crea en Jesús. Ese es el anhelo de Dios, hermanos, porque fuera de Él no hay nada. La única respuesta que Dios tiene a cualquier situación que podamos nosotros estar experimentando en nuestras vidas es Jesús. Jesús, hermanos. Él es la respuesta de Dios. Que estoy enfermo, Dios te dice, mi respuesta es Jesús. Que tengo problemas, la respuesta de Dios es mi Hijo Jesús. Él es la respuesta. Él es la respuesta, mi única respuesta. Por eso es que es tan importante que ustedes crean en Jesús, dijo Dios en su corazón. Volvamos al pasaje que leímos a un principio. Juan, capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo, hermanos, 36, parte B, al 41. Miren lo que dice. Yo quiero que usted tenga en mente, hermanos, ese propósito con el cual Dios envió a Jesús a este mundo y ese propósito con el cual Jesús vino a este mundo. Que es precisamente que el corazón de Dios, que el anhelo de Dios es de que la gente pueda creer en Él. Pero miren lo que dice acá. Versículo 36, parte B. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿cómo termina ese versículo, hermanos? No creían en Él. Fíjese qué contrastante, ¿sí o no? El propósito de Dios, el anhelo de Dios es, hermanos, por todo lo que Dios estuvo trabajando a lo largo de la historia, hermanos, desde Génesis hasta Malaquías, el propósito de Dios, hermanos, por el que Él estuvo trabajando, el propósito de Dios de haber, hermano, escogido a Abraham y seguir esa línea, hermanos, hasta ¿qué será? Hasta Jesús.
hermanos, era precisamente que su Hijo Jesucristo viniera a este mundo para que la gente creyera en Él. Pero, ¿qué ocurre? Dice aquí, hermanos, que en especial la nación judía, el pueblo de Israel, a pesar, dice el versículo 37, Juan, hermano, está diciendo, a pesar de que la gente vio, hermano, a pesar de que la gente vio tanto milagro, tanta sanidad, tanta liberación, hermano, dice que la gente simple y sencillamente no creyó en Él. No creía en Él. Estaba platicando yo con un hombre ayer y le dije, ¿qué harías tú si tú estuvieras parado aquí y Jesús estuviera ahí y aquí hubiera un ciego y tú vieras que Jesús se acerca a ese ciego, le pone su mano encima y al instante ese ciego comienza a ver? ¿Qué harías tú? Le pregunté yo a este hombre. ¿Creerías en Jesús o rechazarías creer en Jesús? Y él me dijo, yo creería en Jesús. Hermanos, el versículo 37 dice que a pesar de que los judíos, de que la nación de Israel vio tanta obra, tanto milagro, tanta sanidad, hermanos, tantas cosas maravillosas de parte de Jesús, dice simple y sencillamente que no creían en Él, hermano. Y bueno, usted me podrá decir, hermano, si hubo gente que creyó en Él, sí, mi hermano, pero póngase a pensar usted en lo que le voy a decir. Cuando Jesús murió, cuando Jesús resucitó, cuando Jesús ascendió, hermano, el registro bíblico es, hermano, de que solamente 120 personas habían creído en Él. Solamente 120 personas habían creído en Él. ¿No cree usted que, hablando en términos, ¿qué será? En términos de liderazgo, ¿no cree usted, hermano, que 3 años y medio, estar predicando, estar enseñando el Hijo de Dios y que solamente tuviera 120 personas que habían creído en Él? ¿No cree usted que es muy escaso el número? ¿Están de acuerdo conmigo? Muy escaso. Muy escaso el número. Quizás algún líder podría decir, pues, eso quiere decir que Jesús no era un hombre con una atracción, ¿no?, hacia la gente. Pero esa es la gran realidad. La mayoría, hermanos, la generalidad del pueblo de Israel simple y sencillamente no creyó en Jesús, a pesar, hermano, a pesar de que vieron cosas tremendas, mi hermano. ¿Qué hubiera usted hecho, hermano, si usted hubiera visto cómo ese niño solamente, présteme su bolsa, hermana, présteme su bolsa? ¿Qué hubiera hecho, hermano, si usted hubiera visto, verdad, que ese niño dentro de su mochila, hermano, solo llevaba 3 panes, 5 pececitos chiquitos, tamaño sardina, hermanos, y que la multitud era como de 7,000, 8,000 gentes, hermano, y que de esa poquita comida que estaba ahí, hermano, Jesucristo dio gracias a Dios y en ese momento ocurrió un milagro portentoso delante de los ojos de la gente, hermano. Delante de los ojos de la gente, y comenzó a darle de comer, a repartir a los discípulos y los discípulos a la gente, hermano, y todos comieron, hermano, más de 7,000 personas. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera pensado usted de Jesucristo? ¿Hubiera creído en Él o hubiera rechazado creer en Él? ¿Qué hubiera hecho usted? La respuesta, pienso, ¿verdad?, que sería positiva. Hermano, yo hubiera creído en Él. Pero la gente no, hermano. Los judíos no quisieron creer. Ellos rechazaron creer en Él.
Ellos rechazaron. Ahora, aquí es donde viene precisamente el poder desarrollar el tema. El tema, ¿cómo dijimos que le pusimos al tema? La causa y las consecuencias de rechazar, creer en Jesús. ¿Por qué no creyeron, hermano? ¿Cómo es posible? Mire que Juan mismo, hermano, Juan mismo se asombró. El escritor de este evangelio, él dice, pero a pesar, es una expresión, hermano, es una expresión de asombro. Como diciendo, ¿cómo puede ser? A pesar, dice el versículo, léalo conmigo. A pesar, dice, versículo 37. A pesar de que había hecho tantas señales, hermano, tantas, no fue uno, hermano, no fue solamente ese milagro de darle de comer a la gente, hermano. En otra oportunidad habían 7 tinajas de agua, hermano, 7 tinajas de agua. El vino se había acabado en la boda, en la fiesta, hermano. Le comunicaron al novio, le comunicaron al director de la fiesta, hermano. Y bueno, ellos no tenían plan B. El plan A ya se había terminado. No había plan B. Hermanos, y Jesús les dijo a los sirvientes que llenaran esas ollas, hermano, esas ollas de agua. Y las llenaron y se las llevaron allí donde estaba él. Y Jesús le dijo a uno de los sirvientes que sacara un poco de ese líquido que estaba en las ollas. Y cuando lo sacaron, hermano, y se lo llevaron al director de la fiesta, el director de la fiesta lo probó y dijo, ¡qué excelente vino! Pero no había sido agua, hermano, lo que le habían echado. ¿Qué ocurrió? Un milagro, hermano. Un milagro. El director de la fiesta, a lo mejor, ¿verdad? Son conjeturas personales, pero a lo mejor le dijo al novio, caray, ahora sí que te saltaste la barda. La costumbre es de que el vino bueno, el vino fino, el vino pipirisnay, se deja para de último. Perdón, el vino bueno se utiliza al principio, cuando la gente está cuerda, cuando la gente está empezando la fiesta, para que la gente se quede impactada con el vino que se está dando. Pero cuando ya están así medios temblorosos y toda la cosa, cuando ya no les importa cuál es la marca del vino, entonces se les comienza a dar el vino más corrientote, el pulque. Pues ya no les interesa, hermanos. El asunto es seguirle echando. Pero el director de la fiesta le dice al novio, te saltaste la barda, tú diste buen vino al principio, pero dejaste uno mucho mejor para el final. Pero lo que no sabían, hermanos, es de dónde provenía el vino. Estos hombres alabaron el vino, pero no alabaron al que hizo el vino. No le dieron la gloria al que hizo el vino. Pero milagros de esta magnitud, hermano. 35 milagros entre los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 35 milagros son mencionados, hermanos, en los evangelios. Esto no quiere decir, hermano, que Jesús haya hecho 35 milagros solamente en el trayecto de sus 3 años de ministerio público. No. Lo que ocurrió fue, mi hermano, es de que cada evangelista tomó los milagros que consideró pertinentes para el propósito con el cual él escribió el evangelio. Muchos milagros, hermano.
Pero dice aquí el versículo 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales. Ahora, note usted que no dice, que Juan no dice, a pesar de que había hecho tantos milagros. No, hermano, Juan la llama como señales. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué Juan lo llama señales? ¿Sabe por qué motivo, mi hermano? Porque esas obras portentosas, haya sido milagro, haya sido sanidad, haya sido liberación, hermano, esas obras portentosas de Jesucristo señalaban hacia algo o hacia alguien, hermano. Y señalaban hacia la naturaleza, señalaban hacia el propósito, señalaban, hermano, hacia el poder de Jesucristo. Estaban siendo hechos no solamente, hermano, para beneficiar a la gente, hermano, que tenía necesidad. No, es cierto que sí, pero, hermano, también estaban siendo hechos estos milagros para que la gente, hermano, pudiera creer en Él, porque eso es lo que Dios quería. Y Jesús, hermano, Jesús, escúcheme, Jesús procuró, Jesús, hermano, se esforzó para que la gente pudiera creer en Él, porque vuelvo a repetir, Él sabía que solo en Él, hermano, hay respuesta, que solo en Él hay solución, que la única respuesta de Dios para el mundo es ¿quién? Jesucristo, mi hermano. ¿Sí? Por eso Jesús se esforzó, mi hermano. A pesar de que hizo tantas señales, y agrega el versículo, ¿delante de quién, hermanos? Delante de ellos. Delante de ellos, delante de los ojos de la gente, mi hermano. No era hipnotismo, no eran trucos, eran obras portentosas de lo alto, mi hermano, a través de la persona de Jesús. Los hizo delante de la gente, hermano. Pero a pesar de eso, ¿qué ocurrió? ¿Ellos qué? No creían en Él. ¿Cuál es la causa de esa incredulidad? ¿Por qué? ¿Por qué fue así, mi hermano? Si yo ya le dije a usted, si a usted le hubiera tocado que ver, no todo lo que hizo Jesús, uno o dos, hermano, ¿qué hubiera hecho usted? Usted me respondería, yo creería en Él. Pero ¿por qué ellos no hicieron lo mismo? ¿Por qué no ellos hicieron lo mismo? Escuche, hermano, dice ahí, no creían en Él. ¿Sabe por qué, mi hermano? Fue la incredulidad del pueblo, de la gente, para con la persona de Jesús. Porque ellos, hermano, decidieron. Fue un acto voluntario. Ellos, hermano, ellos decidieron en su mente que no creer. No creer. Fue algo que ellos en su corazón, hermano, en su corazón. En otras palabras, ¿sabe qué ocurrió, hermanos? Ellos endurecieron su corazón, hermano. Es como, mire, es como que ocurriera aquí un milagro, un mudo, un ciego, lo que fuera, mi hermano, quedara sanado a los ojos de todos nosotros, pero gente que decidiera no creer en lo que ocurrió, hermano, dijera, no, esos son paleros. ¿Sí entiende lo que eso significa? Paleros. Esos son acarreados. Esa gente, quién sabe ni cuánto le dieron de dinero para que diga que estaba mudo y que Jesucristo lo sanó, que estaba ciego y que Jesucristo lo sanó. No, esa gente es acarreada, esa gente le pagaron. Hay gente así, hermano, hay gente así que decide en su corazón, hermano, no creer en Jesús. A pesar, mi hermano, a pesar de ver las señales, mi hermano. Mire, a usted y a mí nos gustaría ver ese tipo de milagros aquí, hermano, pero delante de nuestros ojos, escuche lo que le voy a decir, delante de nuestros ojos Dios está haciendo milagros, hermano.
Solamente que nosotros, hermano, en nuestro corazón también lo hemos endurecido, hemos dejado que se haga un callo ahí, hermano, en el corazón, y no alcanzamos a ver, hermano, no alcanzamos a ver lo que Dios está haciendo en medio y frente a nosotros. Dios está haciendo milagros, hermano. El milagro más grande, mi hermano, que Dios puede hacer, ¿sabe qué? ¿Cuál es o cuál ha sido, hermano? Que tú hayas creído en Él, hermano. Porque estabas tan aferrado a tus creencias, estabas tan aferrado a tus ideas, estabas tan aferrado a tu antigua fe, hermano, aunque fuera equivocada, hermano, que solamente Dios podía hacer que tú, hermano, pudieras poner tu confianza en Jesucristo. Estamos viendo esos milagros, hermano. Estamos viéndolos. La gente los está viendo. La gente los está viendo, hermanos. Cómo drogadictos son transformados, cómo borrachos son transformados, cómo ladrones son transformados, cómo homosexuales son transformados, hermano, alcohólicos transformados, matrimonios que han estado a punto, hermano, de destruirse. Mi hermano, ¿sabe qué? Han recibido restauración por el poder de Jesucristo, hermano. Esos milagros están ocurriendo. Quizás no estamos viendo, hermano, el tipo de milagros que nos relatan los evangelios, pero están ocurriendo milagros, hermano. Están ocurriendo milagros delante de nosotros, delante de nuestros ojos, hermanos. Pero el pueblo de Israel decidió, mi hermano, decidió no creer en Jesús. Y sabe qué, mi hermano, que es cuando una persona decide no creer, vea lo que vea, le digan lo que le digan, hermano. Simple y sencillamente esa persona ya se condicionó mentalmente, hermano, a no querer creer. Hermano, pero escúcheme, hay consecuencias, hermano. Yo quiero que usted sepa, mi hermano, que hay consecuencias graves, hermano, de no querer creer en Jesucristo. Mire lo que dice ahí el versículo 36 en la parte B. ¿Estamos ahí? Ahí está una consecuencia, hermano. Oh, qué tremendo es esto, mi hermano. Que no nos ocurra a nosotros, hermano. Que no nos ocurra a nosotros el rechazar creer en Jesús. Que no nos ocurra a nosotros. Miren lo que dice el versículo 36, parte B. Estas cosas habló Jesús, y miren lo que agrega: y se fue y se ocultó de ellos. ¿Sabe por qué se fue? ¿Y sabe por qué se ocultó de ellos, hermano? Porque ellos, dice el versículo 37, no quisieron creer en Él. Eso es lo que hace Jesús, hermano. Eso es lo que hace Dios, hermano. Cuando Dios, hermano, nos está hablando, nos está urgiendo a que nosotros pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Él, y cuando Él se da cuenta que nosotros endurecemos nuestro corazón, hermano, mire lo que hace Jesús. Él se fue y se ocultó. ¿Qué significaría para la gente, hermanos? Esa retirada de Jesús, ese ocultarse de ellos. Posiblemente, mi hermano, lo que significaba era: ya que ustedes no quieren escuchar, ya que mis enseñanzas y mis milagros no les interesan, chao, chao, adiós. Mire lo que dice el versículo 36. Estas cosas habló Jesús. Hermano, si usted lee el contexto, mire lo que les estaba diciendo. Lo que les estaba diciendo es: pongan su fe en mí, crean en mí.
Miren lo que dice el versículo 35 y 36, la parte A del 36. Miren lo que le estaba diciendo Jesús ahí, hermanos. Dice 35. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, miren lo que dice: creed en la luz para que seáis hijos de luz. Versículo 46 agrega: yo soy la luz. ¿Se da cuenta de lo que le estaba diciendo Jesús? Entre tanto que tenéis luz, andad en la luz, creed en la luz. Y después les dice: yo soy la luz. Lo que le está diciendo es: crean en mí, depositen su confianza en mí, depositen su destino eterno en mí, depositen su confianza para salvación en mí. Él les estaba diciendo eso, les estaba diciendo, mire, en el versículo 30, mire lo que les estaba diciendo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿De qué les estaba hablando Jesús ahí, hermano? Sino de que lo iban a crucificar, lo iban a matar. Pero que esa muerte no era una derrota, hermano. Esa muerte no era una desgracia, sino era la glorificación de Cristo, mi hermano. Porque a través de ella es como la humanidad ha alcanzado, hermanos, la salvación. Jesús les estaba hablando de eso. Y el versículo 36 dice: estas cosas habló Jesús. Pero, hermano, escúcheme, ni las enseñanzas, ni los milagros fueron suficientes, mi hermano, para que la gente se arrodillara delante de aquel que es el Señor de señores y el Rey de reyes, y pusieran su confianza en Él. Ni las enseñanzas de Él, ni los milagros fueron suficientes, hermano. ¿Por qué? Porque en su corazón ellos habían decidido que no creer en Él. Dice 1:11 de Juan: a los suyos vino, y los suyos, ¿qué hicieron, hermano? Rechazarlo. No lo recibieron, dice. Y no recibir a alguien es rechazarlo, mi hermano. No recibir a alguien es rechazarlo. Eso fue con lo que hicieron con Jesús. ¿Pero qué? ¿Pero cuál fue una consecuencia de haberlo rechazado para ellos? Hermano, Jesús se fue y se ocultó. Se fue y se ocultó. Dice Marcos 6:6. Dice, hermanos, que aún Jesús se asombró de la incredulidad de la gente. A lo mejor el mismo Jesús, hermano, pensaba en su mente: ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que han visto todo lo que el brazo del Señor, la mano de mi Dios ha hecho en beneficio de ellos, y aún así me rechazan? Cuando tenía que haber sido diferente la cosa, ¿sí o no? Hermanos, tenía que haber sido diferente. Ellos hubieran tenido que recibirlo, hermano, recibirlo, amarlo, protegerlo, disfrutar de su presencia. Pero tal fue su rechazo, hermanos, tal fue su rechazo. A la cruz lo llevaron, hermano. A la cruz lo llevaron. Lo que quiero decirles en esta tarde, hermanos, es de que cuando Jesús ve que ni lo que Él nos enseña, que ni lo que Él hace es suficiente para que nuestra fe se afirme en Él, Él lo que hace es mejor. ¿Sabe por qué?
Porque en nuestro corazón nosotros hemos decidido que endurecerlo, hermano. No creer. No querer creer. Y ¿sabe qué, mi hermano? Habemos gente así, hermano, habemos gente, aún de los que estamos aquí, hermano, venimos, ¿no? Venimos, pero dentro de nuestro corazón está endurecido. Hemos decidido no creer en Él, hermano. Y vemos sus enseñanzas, oímos sus enseñanzas, pero nada, hermano. Bueno, una consecuencia es de que Jesús, hermano, se va, se esconde. No tiene sentido. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no es, hermano, no es porque haya faltado luz, no es porque haya faltado prueba, no, es porque el corazón se endureció. Hermano, cuando hay obstinación, cuando hay necedad, hermano, lo que viene es la dureza. Eso es lo que produce la obstinación, la necedad. Lo que produce es dureza en el corazón. Y mire mi hermano, sigue todavía ahí. Mire lo que dice el versículo 37 y 38. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Versículo 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Juan, hermano, Juan está trayendo a su memoria las palabras de Isaías, hermano. Isaías fue el que expresó estas palabras. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién tu mano poderosa se ha manifestado o tu brazo? Hermanos, delante de ellos, hermanos, no solo en el tiempo de Jesús, sino aún en el tiempo de Isaías, fue algo muy parecido. Dios, hermano, Dios se encargó a través de los profetas de enviarles el mensaje, de obrar de una manera poderosa en medio de ellos, pero ellos, hermano, decidieron en su corazón también no creer en Dios, no creerle a Dios. Pero como les acabo de decir, no es porque faltara luz, no es porque faltara revelación, no es porque faltara disposición de parte de Dios, hermano, sino porque ellos habían decidido que endurecer sus corazones y rechazar la gracia del Señor. ¿Y sabe qué, mi hermano? Mire lo que dice el versículo que continúa, versículo 39. Mire qué cosas lo que dice ahí, hermano. Por esto, mire lo que dice ahí, mi hermano, por esto no podían creer. Wow. Por esto no podían creer. En el versículo 36 dice que en el 37 dice que no creyeron, fue una decisión de ellos no creer. Pero en el versículo 39 dice, por esto no podían creer. Y sigue agregando, mire lo que dice, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Qué significa esto, hermanos? Esto significa, ¿sabe qué, mi hermano? La segunda consecuencia de esa obstinación, de esa terquedad, de no querer creer, de no querer creer en Jesucristo. Ahí está la segunda consecuencia, hermano. No solamente Jesús se va y se oculta, sino que mire, mi hermano, hay un juicio de Dios sobre todos aquellos obstinados, sobre todos aquellos necios. Hay un juicio de Dios, hermano, y ese juicio de Dios consiste, mi hermano, ese juicio de Dios en que Dios, hermano, hace esto. Mire, Dios, hermano, les cega sus ojos, Dios les endurece el corazón. ¿Para que qué, hermanos? Ya no crean, hermano. Qué terrible.
Algunos dicen, hablando hermanos, del caso del faraón de Egipto. ¿Se recuerda usted que dicen, porque hay un pasaje donde dice que Dios endureció el corazón del faraón de Egipto, ¿verdad? Para no dejar salir al pueblo de Egipto. Y alguien dice, pero ¿cómo iba el faraón de Egipto a poder dejarlos salir si Dios mismo endureció su corazón? Si Dios fue el que endureció su corazón. Lo que la gente no se pone a pensar, que antes de que Dios endureciera su corazón, Él lo había endurecido primero, hermano. Él lo había endurecido primero. Cuando Dios ve, hermano, que nosotros por nosotros mismos endurecemos nuestro corazón para no creer en Cristo, cuando Dios se da cuenta, mi hermano, que su gracia es rechazada, que las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, hermano, es rechazada, hermano, entonces Él obra cegando los ojos y endureciendo el corazón. En otras palabras, mi hermano, abandona a la gente a sus propios caminos, hermano. La abandona, mi hermano. Porque Él sabe que no es, hermano, no es culpa de Él, sino de la misma gente. Escuche lo que le voy a decir. Cuando una persona cierra la ventana a la luz del sol, esa misma persona se está condenando a la oscuridad. ¿Será culpa del sol? Les pregunto, ¿será culpa del sol, hermanos? ¿Culpa de quién fue entonces? Del que cerró la ventana, mi hermano. Jesús les había dicho, por un poco todavía va a estar la luz entre ustedes. Anden en la luz, crean en la luz, para que lleguen a ser hijos de luz. Yo soy la luz. Pero ellos, hermano, dijeron no queremos creer. Se aferraron, hermano. Y Dios lo que hizo fue que, hermano, cegar sus ojos para que no pudieran entender, y endurecer sus corazones para que no pudieran creer y poder recibir, hermanos, la sanidad de parte del Señor. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, mi hermano. Qué tremendo. Es importante, mi hermano, es importante que nosotros, en lugar de estancarnos, en lugar, hermano, de ir para atrás, hermano, vayamos hacia adelante, con más ánimo, porque como dijo Pablo, porque nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos, hermano. Está más cerca, mi hermano. Nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos. En cualquier momento, mi hermano, en cualquier momento, esta vida tan natural, tan rutinaria, que nosotros vemos día a día, en cualquier momento va a ocurrir. Mucha gente desapareció. No se sabe qué ocurrió. Todos están confundidos, no saben, no tienen una respuesta. Los que conocen la palabra de Dios sí van a poder decir, sí sabemos lo que ocurrió. Fue Cristo el que vino y se llevó a su iglesia fiel, a su iglesia fiel. Tenemos que echar para adelante, mi hermano. No se estanque, mi hermano. No se
desanime, hermano, por esta leve tribulación que no tenemos edificio. No se desanime porque otro o otra persona, hermano, no quieren seguir el camino del Señor. No se desanime, hermano, por nada. No se desanime por las dificultades, hermano, que en la vida vienen, hermano. No, hermano, no es tiempo para desanimarnos. Es tiempo para que nuestra fe, hermano, nuestra fe se afirme, mi hermano. Se afirme y vamos hacia adelante. Vamos a servirle al Señor con mucho más dedicación, con mucho más esfuerzo. A demostrar que realmente nuestra fe, hermano, no es de diente a labio, sino que es una fe sincera, hermano. Una fe firme en el Señor. Pongámonos de pie en esta tarde, hermanos. Y vamos a cantar con nuestro hermano José un canto, hermanos, un par de cantos, agradeciendo a Dios, ¿verdad?, por su gracia. Gloria al Señor. Ahí donde estás, Chepe, no hay necesidad de que estés así. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias a Dios porque creemos en Jesús. Gracias a Dios porque nosotros hemos decidido creer en Él. Aunque no lo vimos, hermano, aunque no lo hemos visto. No lo hemos visto. ¿Cómo nos hubiera gustado haberlo visto, Señor? Ellos tuvieron la oportunidad de verlo cara a cara, hermano. Ellos lo vieron cara a cara. Ellos vieron cómo su rostro transmitía amor, transmitía compasión, transmitía paz, transmitía gozo. Y no quisieron creer. Usted y yo, mi hermano, no lo hemos visto. Pero podemos decir, creemos en ti, Señor. Creemos en ti. Queremos mejorar todavía, crecer en nuestra fe para con Él. Gloria a Dios. Aquí hay otro micrófono, miren así. De adoración, chico. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Oh, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Oh, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si yo no hubiera conocido, oh sí, al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera o dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, mi Señor, si no hubiera conocido al Dios que nos ama. Sí, y no sé dónde estuviera
si yo, Señor, a ti, o si no te tuviera, oh Señor, si no hubiera conocido, oh, al Dios que nos ama, oh, al Dios que nos ama. Padre, en esta hermosa tarde, tu palabra dice que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual los hombres podamos ser salvos. Que no se nos ha dado otro nombre, Señor. No hay otro nombre, sino el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Padre, en esta hermosa tarde, nosotros te damos gracias por tu Santo Hijo Jesucristo, Señor, a quien tú enviaste, Padre Santo, a quien tú enviaste, bendito Dios, para revelarnos tu amor, para revelarnos, Señor, tus propósitos, tu carácter. Te damos gracias, Padre, porque nuestro Señor Jesucristo fue obediente, Padre, fue obediente. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, yo lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardara tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, yo lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Gracias, Señor. Démosle un aplauso al Señor, hermanos, por su misericordia, por su gracia. Y vamos, hermano Javier, vamos a recoger la ofrenda, hermanos.